tardes tengan todos ustedes. Soy Blanca Bazán y me da muchísimo gusto compartir con ustedes el inicio de este nuevo proyecto que es Universo Fiscal Corporativo. En este espacio vamos a estar compartiendo temas con todos ustedes referentes al ámbito fiscal, societario y corporativo. Estaremos los días jueves. Hoy agradecemos de verdad el espacio que nos brinda Proyectate Radio para hacer el lanzamiento de este proyecto, pero les comparto que estaremos los días jueves. Todos los jueves a las 4 de la tarde, igual que el día de hoy, estaremos transmitiendo en vivo a través del canal de YouTube de Proyectate Radio, a través de Facebook Live y también nos pueden escuchar a través de proyectateradio.com. Bueno, pues como les decía, estamos muy contentos por iniciar este proyecto. Deseamos aportar temas de valor para todos ustedes, para todo el ámbito empresarial, para el ámbito profesional. Y bueno, vamos a agradecer la compañía de todos ustedes. El día de hoy, y como todos los programas, o al menos la gran mayoría, espero y deseo, va a estar con nosotros un invitado muy especial. Quiero comentarles o compartir su desarrollo profesional y posteriormente les diré su nombre. Bueno, él es licenciado en Contaduría, licenciado en Derecho, especialista en Impuestos, escribe para diversas revistas de orden nacional, también en plataformas digitales, tiene un programa también de radio los días lunes en sinergiainteligente.com y también está como maestrante en la maestría de Derecho Corporativo. Él es socio de las firmas MBR Fiscali, de HMLex y Conceptos HM. Por supuesto, todas estas firmas dedicadas al derecho fiscal, corporativo y societario. Le damos la más cordial bienvenida al licenciado Roberto Valenzuela Lozano. Roberto, mil gracias por estar aquí. Pues un placer y de verdad es que espero que los amigos que nos favorecen con su atención pues nos compartan sus dudas en estos temas que bien comentas. Van a ser básicamente en los ámbitos fiscal, legal, temas de contratos, sociedades, todas las cuestiones corporativas, que es muy amplio este espectro. Al hablar de cuestiones corporativas pues nos lleva necesariamente a verificar temas de propiedad intelectual, como lo es patentes, marcas, que sería propiedad industrial, y por el otro lado pues la propiedad intelectual como tal, que serían los derechos de autor. Y bueno, pues de ahí todo lo vinculado con el mundo empresarial que necesariamente en algún momento tendríamos que cumplir, desafortunadamente digo en algún momento, porque tendría que ser una cuestión que formara parte del plan de negocios, ¿no? Todos estos temas corporativos, societarios, pues es muy importante verlos desde antes de la Constitución, que formaran parte del proyecto de negocio. Muchas veces vemos el negocio solamente como una parte aislada, sin ver todo el ámbito que deberíamos cubrir en un esquema de negocios. Bueno, sin embargo, pues es parte de un aprendizaje que la mayoría de los empresarios tienen y de los cuales pues vamos a compartir durante este espacio, en el cual pues desde luego me siento muy honrado de compartir contigo. Y bueno, pues reitero la invitación para que a partir de la próxima semana nos sintonicen por los medios que tú ya atinadamente comentaste, a partir de las 4 de la tarde, en donde estaremos disertando sobre estos temas que, reitero, son trascendentes e importantes en el mundo empresarial legal. Claro, Roberto, un gusto tenerte aquí. Y bueno, como tú lo acabas de mencionar, los temas que estaremos tratando en este espacio justamente, bueno, pues van relacionados desde que un empresario quiere iniciar su negocio, ¿no? Tal vez desde ahí, o no tal vez, más bien desde ahí debe de estar totalmente capacitado y acercarse justamente a los profesionales que le van a asesorar justamente, porque bueno, como empresarios pues no necesariamente necesitamos dominar los temas, ¿no? Lo importante es acercarnos justamente a todos esos profesionales que nos van a ir asesorando durante toda nuestra vida empresarial. Y bueno, a todos nuestros colegas, amigos,
por supuesto que también queremos compartirles con ustedes todos estos temas. Y bueno, el día de hoy en específico vamos a tomar el tema de análisis de las cartas invitación. Este tema es muy importante, realmente ha tomado una fuerza relevante en los últimos tiempos, ya que, bueno, de algo que pudiera parecer tan sencillo o algo que pudiera parecer que hago caso omiso, nos puede llevar a situaciones muy especiales. Y bueno, justamente Roberto nos va a comentar este análisis, qué debemos hacer con respecto a las cartas invitación. Pero Roberto, perdón, antes de que entremos en el tema, yo ya te estoy hablando totalmente de tú y por tu nombre. Si me lo permites, quisiera pues decirte así en nuestros programas. Realmente, bueno, consideramos que esto sea una charla de amigos, de colegas, y bueno, pues los títulos no hacen a la persona. No, completamente de acuerdo, eso es lo de menos. Me llaman Roberto y por supuesto así me identifican todos mis amigos y encantado de la vida. Al final de cuentas, los títulos son meras circunstancias en la vida de uno, ¿no? Y entonces, pues entrando al tema, evidentemente la cuestión de las cartas invitación me gustaría plantearlo desde dos perspectivas o abordarlo más que plantearlo, que sería desde la perspectiva de la persona moral. Correcto. Y por otro lado, en contraparte, desde la perspectiva de la persona física, en virtud de que pues los efectos que tienen estas cartas de invitación pues pueden llegar en algún momento a coincidir, pero tienen caminos distintos y consecuencias también en algunos casos pues distintas estas consecuencias. Entonces, partiendo pues del tema de las personas morales, pues perdón que te interrumpa, sí, Roberto, adelante, pero adelante. Primero nos podrías decir cómo definimos una carta invitación. O sea, sí, claro, es una buena pregunta, ¿verdad? Porque siempre hay que iniciar desde el principio, ¿verdad? Por definir qué es una carta de invitación. Es un documento que nos envía, en este caso el Servicio de Administración Tributaria, a todos los que somos contribuyentes, y cuyo propósito, cuyo objetivo es darle a conocer al contribuyente algunas situaciones en particular. En el caso de las personas morales, lo que está sucediendo son dos cuestiones. La primera es que te envía estas cartas, invitaciones para que acudas, te hace esa sutil invitación para que acudas a sus oficinas, a que le expliques el por qué, según su criterio, su juicio, según la información con la que cuenta en su base de datos, has tenido un comportamiento al que ellos llaman atípico. Y te mencionan, oye, en tal periodo la empresa tuvo este comportamiento en cuanto a ventas y resulta que ahora pues no es el mismo comportamiento, y eso pues evidentemente no todas las empresas tienen que seguir una misma línea. Incluso hay empresas que son cíclicas y que en consecuencia pues sus ventas y en consecuencia el pago de sus impuestos pues tendría que verse variado necesariamente, porque pueden ser diversas circunstancias, no solamente las ventas. Imagínate alguna cuestión que sea extraordinaria, que te contraten para de repente una cuestión extraordinaria y tus ventas se elevaron en virtud de ese contrato extraordinario que tuviste, y que dicho sea de paso pues todas las empresas buscan incrementar sus ventas, sin embargo no es posible. Estas cartas de invitación en específico, ¿te refieres a las que yo creo que la mayoría de los colegas lo sabrán y las habrán visto, que menciona la empresa X en los meses X ha tenido una disminución en sus ingresos? Sí, a esas cartas a esas cartas de invitación, y que te invitan a que acudas a hacer la aclaración a las oficinas de la autoridad. Y entonces pues aquí la pregunta sería, y que nos formulan nuestros clientes cuando les llega un documento de esta naturaleza: oye, ¿qué hacemos? Porque inmediatamente el cliente piensa que la autoridad está ejerciendo sus facultades de comprobación para verificar el adecuado cumplimiento de sus disposiciones fiscales. Sin embargo, esto no es así, solamente es una invitación, que las consecuencias, antes de señalarlo,
y como toda invitación, tú decides si acudes o no. ¿Tomarla o no? Sin embargo, viéndolo desde el punto de vista objetivo, pues habría que evaluar si es conveniente que la atendamos o no. Claro. ¿Las cartas de invitación tienen un fundamento legal? En realidad no. Recordemos uno de los principios que rigen a la relación tributaria entre el contribuyente y la autoridad, pues es el principio de autodeterminación, así lo refiere incluso el propio Código Fiscal. Haciendo un paréntesis, no voy a hacer mención de muchos artículos porque no pretendo que nos perdamos, mejor nada más, para hacer más digerible esto, voy a hacer omiso, voy a señalar nada más la situación, como en este caso particular de esa cuestión de que las contribuciones son autodeterminables. Eso quiere decir que le corresponde en principio al contribuyente determinar el pago de impuestos, y la autoridad, en contraparte, tiene las facultades para verificar que esa autodeterminación que se hace el contribuyente pues sea correcta, sea en términos de lo que disponen las disposiciones fiscales. Entonces, digamos, esa es la cuestión particular que involucra a las cartas de invitación. ¿Qué es lo recomendable? Pues yo creo que ahí habrá que acudir a la situación particular de cada contribuyente, porque como en todas las cuestiones legales y particularmente las fiscales, pues no hay, como decimos comúnmente, no hay una receta de cocina, no hay que atender a la situación particular para orientarle al cliente o asesorarle en el sentido de que acuda o no acuda. Lo cierto es, y esto es una realidad, dada la experiencia que hemos acumulado, que el que no acude a atender una carta de invitación va generando un antecedente dentro al interior del Servicio de Administración Tributaria, y que puede en determinado momento definir si ese contribuyente es sujeto o no de las facultades de comprobación, ya sea a través de una visita domiciliaria o bien una revisión de contabilidad, ¿no? Lo que llamamos revisiones de gabinete comúnmente en el mundo contable y fiscal, ¿no? Entonces, esas serían las consecuencias, las posibles consecuencias de no atender una carta de invitación, y quiero ser muy reiterativo y preciso en no es obligación atenderlas, pero también quiero dejar preciso que hay que evaluar en lo particular si se atiende o no se atiende, y también ya mencionamos cuál es la consecuencia de decidir no atender la carta de invitación. ¿En qué consiste esta atención o acudir a esa invitación que gentilmente tuvo el SAT extendernos? Claro, ¿no? Perdón, Roberto, antes de que digas este punto que me parece muy importante, ¿nos podrías mencionar cuáles son como las cartas de invitación más comunes que nos pueden llegar, tanto a personas físicas como a morales? Ahorita mencionamos una para las morales, pero para persona física. Quisiera agotar el tema de las personas morales, y después, si me permites, sí, claro, nos vamos al tema de las personas físicas. Porque tienen su matiz cada una de ellas, ¿no? Claro. El del tema de las personas morales, pues es este comportamiento atípico que hay que hacer, y aquí nos está preguntando Ulises que si estas cartas de invitación las puede llevar el contador. Pues de hecho, creo que para darle respuesta puntual, pues quien debe desahogarlas es el contador, y en términos terrenales cada quien sabe sus pecados. ¿Por qué señalo esto? Porque quizás sea necesario también verificar lo que nos está invitando la autoridad a aclarar, porque quizás sea necesario asesorarte de un abogado. Sí, por supuesto, porque me va a llegar la carta de invitación como contribuyente. Así es. Y yo, obviamente, lo primero que deberé de hacer es consultarlo con mi contador. Y como bien lo dijiste, cada uno sabemos nuestros pecados. Entonces, a lo mejor el primer paso es ver el origen de lo que me están invitando a hacer. Y como bien lo dices, posiblemente hasta requiere un abogado. Pues sí, como aquí propiamente nos señala nuestro amigo Pedro Holguín,
que qué miedo de terror todo lo vinculado con el SAT. Pues bueno, es una obligación incluso constitucional, ¿no? Y hay que cumplir, y la autoridad pues tiene sus facultades, y por otro lado pues el contribuyente tiene esa obligación en contraparte, ¿no? Entonces sí, aprovecho nada más el paréntesis de que la autoridad en los últimos, particularmente en los últimos 3, 4 años, ha sido muy insistente en el hecho de que algunos contribuyentes no requieren contar con un contador, valga la redundancia. Sin embargo, creo que ahora es más preciso contar con un asesor. Sí, de hecho, si me permites comentarlo, Jesús, que nos está escribiendo a través del chat, dice, pues sí es un tema de terror, pero hay que llevarlo a cabo. Saludos desde Monterrey, perdón, este era Federico. Gracias, Federico, por escribirnos. Jesús nos dice, entonces cuando me llegan estas cartas de invitación y no tengo contador, ¿qué tengo que hacer? Quizás aquí se refiere, Jesús, al tema de las personas físicas, ¿no? Si me permite nada más agotarlo de las personas morales, retomamos el comentario de Jesús, porque sí, claro, creo que es muy puntual la pregunta, y ahorita vamos a tratar de darle respuesta. Claro. Entonces, señalábamos esta cuestión de las personas morales, cuando hay la autoridad, así lo señala en el documento que le hace llegar al cliente, al contribuyente, perdón, bueno, en muchos casos clientes, claro, este comportamiento atípico, porque observa que las ventas particularmente han disminuido. Y lo señalaba también, cada cliente, cada contribuyente conoce sus pecados. Entonces, se atiende la carta de invitación. Si no tienes problema, pues atendiendo a la pregunta que nos hacen, sí, el contador que lo atienda y que explique, y obviamente para ello pues se requiere exhibir papeles de trabajo, la determinación de los impuestos, etcétera, sin problema. Toda la colaboración del contribuyente también, porque si recientemente acabas de cambiar de asesor contable, pues posiblemente el nuevo contador no traiga toda la historia, ¿no?, que ya vivió el contribuyente. Entonces necesitamos mucha disposición también. Eso que señalas es algo muy importante y tristemente muy recurrente, el tema de que cuando cambian de contador el contribuyente por la circunstancia que sea, claro, en muchos de los casos, y lo compartirás conmigo, que el contador anterior, del que prescinden de sus servicios, se niega a entregar en muchos casos los papeles de trabajo cuando no debería, e incluso muchas veces señala como argumento de su decisión el hecho de que el contribuyente no le ha pagado, y ese no es motivo para retener los documentos. Por eso están las instituciones jurídicas, para hacer efectivo el cumplimiento, en este caso de la obligación del contribuyente de pagarle sus honorarios. Pero es un tema, pues la verdad es que muy recurrente, que ahí está. No debería de hacer retención alguna de documentos, pero sí, regresando a la pregunta puntual, pues evidentemente se requiere de toda la colaboración del contribuyente, y pues por supuesto el contador es el que maneja la parte práctica, la elaboración de la determinación de las contribuciones, o sea, maneja el lenguaje técnico, se va a entender perfectamente. Claro. Pues evidentemente sí es el profesionista idóneo para atender las cartas de invitación, con la salvedad que comenté hace rato. Si hay, pues, el cliente sabe que hay algo pues irregular, sería bueno incluso consultarlo con el abogado fiscalista para ir pues preparando el terreno, porque seguramente de eso puede derivar el ejercicio de las facultades de comprobación, con todo lo que ello trae como consecuencia, ¿no? Claro, y si ya tienes un antecedente, pues para qué esperarte, ¿no?, a actos de molestia mayores. Si me permites leer solo unos comentarios que tenemos ahorita, sí, claro, en el chat, para ir mencionándolos todos y que no se nos quede alguno sin atención. Hilda Suárez nos dice, aquí tomando nota. Hilda, te agradecemos la asistencia, o que nos veas o que nos escuches. Y bueno, nos pone una carita triste. En estos temas, de verdad, Roberto, lo compartirás conmigo, sí pueden llegar a ser un poquito complicados. Sin embargo, bueno, con una buena asesoría podemos salir bien librados, ¿no? Librados, ¿no? Y para
nada más cambiar de tema, cuál es la otra vertiente de las cartas de invitación en las personas morales, ¿no? Que habíamos hablado de una en donde la autoridad detecta ese comportamiento atípico. Sí lo señala, de manera literal, ¿no? Lo establece. Sí, he visto esas cartas. Y la otra es, ahora ya con toda la información con que cuenta en su poder, una vez que se implementaron todas estas medidas derivadas de la reforma fiscal de 2014, de la contabilidad electrónica, no obstante que hasta antes de este ejercicio señalado, pues ya era una realidad el tema de la factura electrónica, ya no era su uso generalizado, pero esto de los medios electrónicos viene desde el 97, ¿no? O sea, al final, después de 16, 17 años, ha cambiado de manera radical. Sin embargo, no es novedoso el tema de los medios electrónicos. Empezamos con presentar en las empresas, sobre todo que en ese momento consolidaban fiscalmente, tenían un procedimiento muy particular. Luego vino el tema de autorizar a los contribuyentes para imprimir sus propios comprobantes fiscales. Y bueno, ha sido esta evolución de tal forma que, pues ahora, al día de hoy, ya con la implementación de la contabilidad electrónica, pues también que de ello deriva pues revisiones electrónicas, la comunicación que ya es también por este medio digital a través del famoso buzón tributario, pues evidentemente la autoridad, y este círculo se cierra de manera perfecta con la emisión de los comprobantes fiscales digitales por internet. Totalmente. Y que de hecho esta última versión con la que estamos conviviendo, la versión 3.2 con la 3.3, pues prácticamente cierra ese círculo. ¿Por qué? Porque la autoridad ya sabe cuánto facturamos, a quién le facturamos, si en esa facturación se traslada IVA, si no se traslada, y en contraparte también cuánto nos están facturando por las erogaciones que la empresa realiza. Y el tema del famoso CFDI 3.3, pues nos va a llevar incluso a determinar si es deducible o no es deducible, porque la autoridad va a llegar, y ya en un futuro muy próximo, pero el futuro nos está alcanzando, al que suceda lo que pasa en Estados Unidos, cuando le mandan al contribuyente ya su propuesta de declaración con sus ingresos menos sus deducciones. Claro. Y entonces, pues ese es el objetivo. Es hacia dónde vamos. Y en esta dinámica, pues evidentemente resulta que el SAT, las otras cartas de invitación, que debemos señalar que no solamente es para las personas morales, también en este caso tienen en común, se las envían a las personas físicas igualmente, cuando señala que ha detectado que facturaste, que emitiste comprobantes fiscales digitales por internet. Nada más quiero hacer la aclaración que el término factura es un término comercial, no es realmente, fiscalmente no existen facturas, son comprobantes fiscales digitales por internet, pero bueno, en usos y costumbres, digámoslo así, seguimos señalando facturas, ¿verdad? Aunque no deberíamos, hablando en el lenguaje de los impuestos propiamente dichos. Sin embargo, bueno, así está. Y entonces el tema es que le envían estas cartas, invitación al contribuyente, señalándole que facturó en tales cantidades, tales montos, y a qué contribuyentes les facturó, y que a la fecha no has declarado. Entonces eso lo vuelve pues mucho más delicado, ¿verdad? Claro. Entonces hay que poner pues mucha atención, porque si somos omisos en declarar nuestros ingresos, pues las consecuencias, más allá de una sanción económica, incluso puede llegar a un tema penal. Y aquí voy a hacer un comentario porque me parece importante señalarlo y hacerlo. Desafortunadamente nos encontramos a muchos colegas, y también en muchos otros casos, decisión del contribuyente, y creo que en este prevalece este último criterio, que el contribuyente declara menceros, le dice al contador. Eso es clásico. Y declarar venceros pues tiene una consecuencia de verdad seria,
declarar en ceros cuando facturaste, obtuviste ingresos, es omisión de ingresos y es, evidentemente, se actualiza un delito fiscal. Y como dices, hoy en día es tan fácil para la autoridad identificarlo. Prácticamente estamos en línea. En tiempo real, ¿no? Entonces, eso lo torna muy delicado. Una muy mala opción, por sea cual sea la razón que dé origen a la toma de ese tipo de decisiones, es recomendarle, o que el contribuyente, ya sea que el contador o que el propio contribuyente decida declarar en ceros. Obviamente el contador nunca decide nada, él nada más expone al contribuyente pues cuál es su situación, qué se debe hacer, y obviamente pues sí, en el caso el contribuyente es el que decide qué hacer. Toma la última decisión. Y es un problema pues bastante serio, porque si hay algo de lo que padece el país es cuestiones de flujo de efectivo. Claro. Pero antes pues decíamos, porque el SAT pues tardaba un poco de tiempo en detectar operaciones, y muchos decían, bueno, pues nos vamos a financiar de los impuestos, ¿no? Luego los pagamos, con la consecuencia de pagar actualizaciones y recargos. Sí, claro. Pero eso era lo peor. Ahora, en estos tiempos, con esta dinámica, con la tecnología, con la implementación de esta, pues evidentemente ya se torna en un problema bastante serio. Entonces habrá que pensar antes de tomar ese tipo de decisiones de declarar en ceros. Claro. Entonces, pues sí, el tema aquí es que antes incluso presentabas tu declaración cuando eran en formatos de papel, señalabas, acumulabas tus ingresos e incluso determinabas tu impuesto a cargo, y al final le podías poner cero a pagar, ¿no? Sí. Y entonces ahí no había forma de que la autoridad hiciera un cruce. Claro, no, y que te fincara o que te pretendiera fincar alguna responsabilidad incluso de tipo penal, porque tú estabas reconociendo que le debías, pero sin embargo, como dice el dicho popular, debo, no niego, pago no tengo. Entonces, los formatos actualmente no te permiten esa situación, porque al determinar una cantidad a pagar, no puedes modificar esa cantidad a pagar, salvo que modifiques los números de ingresos, entonces, sí, claro, o deducciones, pero sí, entonces, de lo contrario no hay forma. En ambos casos cabe señalar que cuando modificas los ingresos, cuando no declaras los reales, o cuando incrementas tus deducciones, también te llevan a una conducta penal, ¿no? Entonces, sí, claro, esos son los riesgos que se actualizan cuando decidimos, o el contribuyente decide hacer una de estas maniobras tendientes a no omitir el pago de contribuciones, sino diferirlo quizás porque en el momento no lo tiene. Entonces habrá que evaluar si nos conviene mejor esperarnos, o de plano la consecuencia, la consecuencia de declarar en ceros, nadie quisiera padecerla, ¿no? Entonces, sí, claro, ese sería, digamos, en términos generales, las cuestiones de las cartas invitación para las personas morales. Morales, claro. ¿Nos quieres compartir ahora entonces las de las personas físicas? Si me permites, antes quisiera leer el comentario de Jesús Carrera. Dice, muy importante el tema del profesionalismo de cada contador al dar un orden a la información contable fiscal de cada contribuyente, independientemente de la actitud que tenga el contribuyente. Hacia el contador, saludos. Pues yo coincido completamente, sí, en un totalmente. Tema de ética y profesionalismo tendríamos que actuar así. Sin embargo, en muchos de los casos, como ya lo mencionamos, pues el contador, quiero pensar que es por desconocimiento y no por mala fe, el que lleva a cabo este tipo de práctica, ¿no? De retener la documentación del contribuyente. Y nada más para terminar esto, una pregunta clásica cuando nos consultan, oye, ¿el contador me tiene que entregar los papeles de trabajo? Sí, sí te tiene que entregar los papeles de trabajo, para eso le pagas, para hacer la determinación de impuestos, y además forman parte de la contabilidad. Por supuesto. Entonces, el hecho de que tú de alguna manera como contador los diseñes, eso es algo muy diferente a que sean tuyos. Así es. Y bueno, en ese tema creo que fue algo muy importante y relevante que señalas, de que tú los diseñes. Bueno, pues me costó mi trabajo, está bien,
no le des tu formato, tu hoja de cálculo, tu Word, imprímeselos, mándaselos en un PDF y bueno, está bien, pero sí es necesario. Lo importante es que los tenga para cualquier aclaración. Así es, porque pues evidentemente ahí pues esos documentos le van a ser necesarios al contribuyente en caso de que tenga algún acto de fiscalización, que necesite acreditar algo ante la autoridad, pues evidentemente, digamos, no solamente son sus pólizas, ¿no? Su póliza contable con su correspondiente comprobante fiscal, sino va más allá, los papeles de trabajo, las conciliaciones bancarias, etcétera, ¿no? Entonces, eso, de ahí la relevancia y la trascendencia de no dejar los documentos en manos del profesionista, ¿no? Si te parece, Roberto, este punto la verdad es que me parece muy relevante y bueno, pues si te parece y así a nuestros compañeros, amigos y colegas están de acuerdo, podríamos hacer un programa de este tema, ¿no? Justamente de la relevancia y de cómo solicitar a los contadores pues toda tu información, tanto contable, financiera, fiscal, absolutamente todo, ¿no? Sí, claro, pues estaría bastante interesante tratar las cuestiones civiles e incluso penales en algunos casos, ¿no? Que se llega al extremo para imputarle alguna responsabilidad, porque la tiene el contador, dicho sea de paso, que podríamos analizar. En caso de negarse a entregar la documentación, y bueno, pues no obstante, reitero, porque este es el pretexto con que siempre nos encontramos, es que no me quiere pagar el contribuyente. Claro. Entonces, ese es por supuesto. Interesante. Sí, por supuesto. Ok, claro que sí, gracias. Amigos, escríbanos por el chat, estamos respondiendo a sus preguntas, a sus comentarios, y bueno, si tienen algún tema en particular que quisieran que tratáramos en este espacio, bueno, pues con mucho gusto lo comentamos. Y por supuesto que podríamos programarlo, si te parece. Sí, con todo gusto. Bueno, Roberto, ¿nos puedes comentar, hay algún medio de defensa ante estas cartas de invitación? Quisiera reservarme esa pregunta hasta el final. Ok. Para hablarlo en términos comunes, es decir, referirnos a las personas morales y a las personas físicas. Porque tiene efectos distintos. Claro. Entonces, si te parece, lo reservamos por supuesto, al final, claro porque es una pregunta interesante. Sí, esta es de suma trascendencia, ¿no? A lo que debemos de hacer o podemos hacer a través de a estas cartas de invitación. Así ¿no? es. Sí, bueno, pues si nos quieres seguir comentando. Bueno, pues entramos ahora al análisis pues genérico por el tiempo, ¿verdad? Porque esto nos da para hablar mucho tiempo. El tema de las personas físicas, que las consecuencias, pues evidentemente, y las razones por las cuales te llega una carta de invitación, pues son diametralmente opuestas a las de una persona moral, y que, como ya señalamos, pueden coincidir, como en el caso del comportamiento atípico. Claro. Que podría ser una cuestión en común, tanto para contribuyentes persona física como para persona moral. Pero en el caso de las físicas, pues existen muchas razones por las cuales el SAT te puede formular, hacer esa atenta invitación para que acudas a una fiesta, a sus oficinas, y le des a conocer las razones que tuviste por no declarar ciertas cantidades, ¿no? Claro. Y esas razones, pues, vamos a hablar de algunas en particular porque pues también pueden ser inagotables, ¿no? Pero lo que nos hemos encontrado en la práctica, en lo común, es depósitos en efectivo. Y eso es lo que hace la autoridad. Recordemos que ya no existe la ley del impuesto a los depósitos en efectivo, que quedó abrogada, es decir, quedó sin efecto a partir del 1 de enero de 2014. Sin embargo, esta ley hizo sus travesuras y su espíritu se quedó, aunque ya no existe la ley, ¿no? Cuando originalmente, allá en 2008, si no mal recuerdo, cuando nace esta ley, se señala en la exposición de motivos, que para los amigos que no manejan estos términos, voy a señalar que la exposición de motivos son las razones que llevan al creador de la norma para justamente darle vida a un cuerpo legal, a una ley.
Y en esa exposición de motivos señalaron que lo que se pretendía era fines extrafiscales. Es decir, más allá de recaudar, sería incorporar a los que no estaban incorporados al Registro Federal de Contribuyentes y que sí tenían una actividad económica. Claro. Ese era el propósito de control, que recaudaron, porque sí, primero era una tasa del 2%, luego fue al 3% y se movieron los límites, primero 25 a 15 mil, y así quedó en la actual ley del impuesto sobre la renta. Desapareció aquella ley, pero por eso digo, llegó para quedarse, aunque aún ya no exista. Sí. ¿No? Incorporan la obligación en la ley del impuesto sobre la renta para las instituciones financieras de otorgarle información al SAT respecto de todos los depósitos que haga una persona, y digo así persona, no digo contribuyente, sí, que superen 15 mil pesos al mes. Y entonces toda esa información, pues evidentemente le fluye al SAT por la obligación que tienen las instituciones financieras de... El sistema financiero toma esa información, se la fluye al SAT, y es cuando nos llegan las más socorridas, digámoslo así, cartas de invitación a las personas físicas. Oye, detectamos que en el ejercicio 2015 obtuviste ingresos por depósitos en efectivo en tal institución y te lo desglosan enero tanto, febrero y así sucesivamente hasta llegar a diciembre, te dan el importe de la cantidad total y te determinan un impuesto y te dicen, nos debes tanto. Y entonces la gente te dice, oye, ¿tengo que pagar o no tengo que pagar? Entonces la respuesta debería ser, pues depende, porque hay que atender al origen de esos recursos. Claro. Y lo importante es si se puede acreditar. El tema es que se habla de dinero en efectivo y eso lo convierte en difícil de acreditar que esos ingresos que nos está observando el SAT hayan sido ya declarados por otra persona. Y ahorita lo dejo en esos términos, digo otra persona porque es como una de las formas de desvirtuarlo. Pero esa es la carta invitación más común que reciben las personas físicas. ¿Ya que se puede originar esta carta invitación? Pues vamos a poner un escenario familiar que es bien común. En donde los padres de familia o el padre de familia o la madre, porque ahora pues ya prácticamente es... No, y aparte es común que trabaje tanto el papá como la mamá. Claro. La situación pues no está tan sencilla. Y resulta que pues hay depósitos de uno a otro, entre cónyuges, o entre estos y los hijos descendientes, es decir, los hijos. ¿Para qué? Para lo que se te ocurra, para pues el gasto pago familiar, de colegiaturas, lo que sea. Sus mesadas. Sus mesadas, ¿no? Y resulta que el hijo, vamos a poner en este ejemplo al hijo, resulta que le llega una carta de invitación porque le detectó el SAT que le depositaron tanto en efectivo y que lo invitan a pagar. Hay una posibilidad que te da el SAT de que lo aclares. Vamos a señalarlo en términos muy comunes, no voy a manejar tecnicismos. Por favor. Que lo aclares, que ese ingreso no es sujeto de impuesto. Y en el portal de SAT puedes hacer una aclaración. Esta sería una forma. Una aclaración. ¿Y qué vas a manifestar? Mira, lo que pasa es que todos esos depósitos que tengo, me los hizo mi papá o mi mamá. ¿Y qué te va a decir el SAT que te pide? Que le otorgues el Registro Federal de Contribuyentes de la persona o personas que tú estás manifestando que te fluyeron esos recursos. Claro. ¿Cuál es el propósito de esta información? Verificar, el SAT, verificar que esas personas estén incorporados a la economía formal mediante alguna de las formas que reconoce la ley del impuesto de la renta, ¿no? Claro. Ya sea a través de sueldos y salarios, servicios profesionales, actividades empresariales, arrendamiento, intereses, etcétera, enajenación de bienes, etcétera. Entonces,
en muchos casos, pues, la autoridad dice, ok, está bien, entonces entiendo que tus papás son los que sí, ya veo, verifico que sí tienen una actividad económica y que están pagando impuestos, porque eso es importante, y en consecuencia muchas veces queda desvirtuada la operación. Pero hay miles de hipótesis que se pueden presentar. Esa sería una sencilla. Una sencilla, vamos a hablar en términos generales, y es otro caso bien común. Cuando te mandan remesas del extranjero, los familiares que viven en Estados Unidos. Sí, por supuesto. Y un caso muy particular que te quiero compartir porque sí sucede es, atendimos a un cliente que resulta que le depositaban fuertes sumas de dinero en efectivo mensualmente. Estoy hablando antes de la entrada en vigor de la ley antilavado, porque eso ya es... Ese es otro tema. Pero fíjense nada más cuántas hipótesis se pueden presentar, eso es lo que quiero resaltar. Claro. A este cliente le depositaban, bueno, digamos, mucho dinero. Cantidad. Mensualmente. Y resulta que por allá en el año 2011, 2012, le mandan una carta de invitación señalándole que había recibido X cantidad con esa dinámica de desglosárselo mes con mes y en qué institución financiera, en efectivo. Pues cuando acude con nosotros, pues también pues nos alarmamos, ¿verdad?, por la cantidad de efectivo que percibía. Pues obviamente haciéndole cuestionamientos del origen de los recursos, pues llegamos a que pues el papá había sido un empresario bastante exitoso, pues con mucho arraigo en cierta parte del país, y era tan grande los bienes que había dejado al fallecer, que tenían años que estaban vendiendo parcialmente toda esa masa hereditaria, y les repartían el dinero a los herederos. Y entonces pues ¿qué hicimos aquí? Señalarle al SAT. Obviamente todavía no estaban estos medios digitales como ahora, estamos hablando de hace 5 años prácticamente, en donde pues hicimos el escrito, presentamos una copia certificada del parte nada más del juicio sucesorio, en donde pues con eso pudimos acreditar que el dinero provenía de herencias, y no solamente era enajenación de bienes, sino incluso cuentas donde pues había muchos recursos que les daban esos recursos, y pues pudiera parecer extraño, pero ¿por qué en efectivo? Porque muchos de esos bienes estaban en zonas pues incluso rurales donde no hay sistema financiero, claro. Y pues las operaciones todavía se hacen invariablemente tenían que ser en efectivo, ¿no? Claro. Entonces el SAT sí nos respondió al dar respuesta a la petición que le hicimos, a la aclaración, en donde pues sí, que se lograba acreditar que entonces los recursos eran transparentes, digámoslo así, sí. Y que pues no obstante dejaba a salvo sus facultades, ¿no?, de comprobación. Y bueno, pues creo que ahorita, después de que atendimos eso, creo que justamente acaban de transcurrir 5 años, entonces de hecho sea de paso caducan ya sus facultades, pero ese fue un tema muy, la verdad es que muy transparente, que no... Sí, aunque hablábamos tal vez de muchos recursos, finalmente el origen se pudo acreditar fácilmente. Así es. Okay. Y bueno, ahí otro de los casos que se presentan, pues, en el caso de pensiones familiares, sí, es otro que es bien común, ¿no? De que, claro. Oye, pues fíjate que me detectaron que me depositaron tal cantidad durante X ejercicio y me están cobrando impuestos. Entonces, ¿qué hacer en ese caso? ¿Qué hacer? Pues evidentemente también contamos con un documento judicial, una sentencia de un juez en donde se ordena que el acreedor alimentario, en términos generales es el hombre, pero también es la mujer, por sí, eso ya digo, hoy en día. Acreedor alimentario, claro. Pues evidentemente se obliga a cumplir cierta obligación alimenticia, o bien existe un convenio, porque no necesariamente puede venir una sentencia, ¿verdad? Entonces, un convenio en donde las partes acuerdan que le va a pagar
cierta cantidad mensualmente, hasta que esté obligado, ya sea por mayoría de edad o por virtud de que siga estudiando el hijo o los hijos, ¿no? Claro. Entonces, esa es otra forma, pues hay que exhibir los documentos que acrediten que... Aquí en el caso, a veces creo que las personas, pues cuando están justamente en ese lapso de ponerse de acuerdo, en el lapso en que tal vez estén haciendo el convenio como tú mencionaste, o el transcurso de todo este tema de divorcio y de pensión, en lo que les dan una sentencia, entonces ¿consideras que aquí podría ser recomendable que hagan el depósito bancario y guardar absolutamente todas las fichas, por ejemplo? Ahí hay que mencionar, es una pregunta interesante porque no puede haber un pago de alimentos si no hay ya sea un acuerdo ante juez o bien una decisión del juez. Y esta decisión, por eso lo aterrizo aquí, es que fijar una suspensión provisional, una pensión provisional. Ah, ok. Una pensión provisional cuando presentan la demanda o el incidente, de inmediato hay una pensión provisional que el juez ordena al patrón, en términos generales, si hay patrón, que le retenga tanto porcentaje de sus ingresos para que los destine al pago provisional de una pensión. Digo provisional porque al final el juez va a decidir y obviamente esa pensión provisional puede modificarse. Incluso en otros casos puede suprimirse, no puede otorgársele en algunos casos, depende de muchos factores, pero esa sería la cuestión. Ay, Roberto, cada cosa que dices me parece un nuevo tema. Mira, realmente se nos va a terminar el tiempo ya en breve, entonces no sé si nos quieras ahora sí ya compartir la pregunta que te hacía hace un rato, que si existe un medio de defensa para las cartas invitación. Sí, en el caso de las personas morales, pues solamente hasta cuando las autoridades, propiamente dicho el SAT, ejerciera facultades de comprobación y te determinara. Okay. En sí la no atención a la carta de invitación, pues propiamente no. Si se ejercen las facultades de comprobación, pues sí, te determinan un crédito fiscal, pues habría que acudir. Tienes los medios expeditos para hacer valer tus derechos de defensa. Claro. Y ese sería mediante un recurso de revocación ante la propia autoridad, o puedes irte directo al juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y si aún ante esta instancia no te favorece el fallo, puedes acudir al amparo. Digamos, ese sería en términos generales el camino que habría que seguir. En el caso de las personas físicas, aquí es una cuestión bien importante porque si te determinan, la autoridad te determina, es decir, te da a conocer su voluntad, te exterioriza su voluntad y te dice, me debes tanto. Y es más, hasta incluso te da buena onda, la autoridad te dice, te doy chance de que me lo pagues en 6 mensualidades, en 6 parcialidades. ¿No? Esto dice, han mencionado que no es impugnable, porque no es una determinación definitiva de la autoridad, solo es una invitación. Sin embargo, nosotros que hemos hecho, pues, dar respuesta a esa carta de invitación y en algunos casos obtenemos una resolución por parte de la autoridad, una resolución que es la respuesta que nos da la autoridad a la petición que le hacemos a la carta de invitación. Claro. Por escrito, y en otros casos no nos responde y en 3 meses se actualiza. Entonces, sí podemos impugnar las cartas de invitación con esta resolución de la autoridad. Ay, de acuerdo, ok. Roberto, se nos termina el tiempo, de verdad. Muchas gracias por haber estado con nosotros con este tema tan importante. Ya escucharon, vale la pena poner atención, no dejarlas pasar y bueno, ir al fondo de cada una de estas invitaciones y asesorarse con la persona adecuada. Roberto, ¿en qué lugar te podemos contactar? Sí, bueno, me pueden buscar en Facebook, mi usuario es Roberto VL, estas últimas con mayúsculas. De acuerdo. Mi correo electrónico es roberto@hmlex
Y bueno, nada más por último, agradecer los comentarios que nos hace Juan y Adrián Ruiz. Estamos atentos, ya por cuestiones de tiempo no podemos mencionarlos. Darle respuesta, pero bueno, vamos a estar en contacto, de verdad, trataremos de responder las más preguntas que podamos. Por cuestiones de tiempo a veces no va a ser muy posible, sin embargo, trataremos de hacerlo. Recuerden que nos vemos el jueves a las 4 de la tarde, jueves 31, si no me equivoco, es jueves 31 de la siguiente semana, y donde vamos a estar aquí con su programa Universo Fiscal Corporativo, con el tema patrimonio de familia. Roberto, te agradezco infinitamente. Un placer, muy buenas tardes, amigos, gracias por su atención.